Seguimos en Proeconomía y Finanzas hablando con la economista Marta Coronel. El tema principal tiene que ver con la inflación. Marta, ¿cuál es la relación, si es que existe, entre la inflación y las tasas de interés? Las tasas de interés, voy a empezar desde arriba, ¿verdad? Sí. Las tasas de interés internacionales están elevadas. Eso hace que sea atractivo para un inversor invertir en Estados Unidos, en Europa. Ujú. Y entonces los dólares fluyen más hacia ahí que hacia los países emergentes. Entonces, si entran menos dólares, la presión se da sobre el tipo de cambio y el tipo de cambio determina los precios internos de los productos importados, que como señalé ya representan el 30% de nuestra canasta, Ujú. medida por el IPC. Entonces, incide de manera indirecta en cuanto suben o bajan esos bienes. Si en este caso están incidiendo, están presionando al alza el tipo de cambio, y si presionan al alza el tipo de cambio, inciden en que se dé mayores precios en los bienes importados. Con ello, la inflación de los bienes importados también se produce, ¿verdad? Ujú. Entonces, si estoy entendiendo bien, tasas elevadas producen inflación alta. ¿Es así? Contribuyen a la inflación. Contribuyen Es lo que a Es lo que que se estaba dé. planteando. Contribuyen a que los precios de los bienes importados, dado que estos se importan en dólares Sí. y el dólar la cotización del dólar está elevada, entonces al cotizarse luego internamente para nosotros, los consumidores finales, en guaraníes, se encarece. Ujú. Contribuye a eso. No es el único determinante, pero sí contribuye. Ujú. Ahora, También afecta al tema de la oferta o existente de esos bienes. Eso. Ujú. Nosotros, al hablar de inflación, por lo general pensamos en productos de la canasta básica solamente, pero la inflación afecta a más cosas que tienen, o a más elementos que tienen que ver con la economía, Marta. Por ejemplo, ¿la inflación afecta a los ahorros? Efectivamente es así, en el sentido de que si yo tengo 1 millón de ingresos Sí. y me compro, o 100.000 de ingresos, vamos a ser más prácticos, me compro 10 manzanas a 10.000, gasto todo mi ingreso. Pero si Ujú. me compro 9, puedo ahorrar eh, 10.000 guaraníes. Ujú. Pero si el precio de la manzana sube a 15.000 y Sí. yo necesito comprarme 9 manzanas siempre, ya no puedo ahorrar. Ujú. Porque 9 por 15.000 es más que 100.000. Entonces, si hay inflación, las personas destinamos más parte de nuestro ingreso a adquirir los bienes principalmente esenciales, Ujú. y luego nos queda menos disponible para ahorrar o para comprarnos una moto o para comprarnos un automóvil o para comprar una casa. Eso nos muestra, por ejemplo, la evolución del índice de confianza al consumidor, donde esa proporción se ha reducido en febrero, tanto de las personas que están predispuestas a ahorrar, la proporción de las personas que consideran que podrían comprar esos bienes que te cité. Entonces, la inflación sí afecta otros aspectos, tanto de la economía del hogar como de la economía en general. Ujú. También afecta las inversiones en renta fija, Marta, ya que está mencionando que afecta otros aspectos. Si hay inflación, las inversiones, más allá de lo previsible, por eso te señalaba lo de la previsibilidad, Sí. el inversor considera que, sus costos podrían subir alrededor del 3,5 ahora, del Ujú. 4% hasta el año pasado, Ujú. y sus ingresos podrían subir en la misma, programa sus ingresos en esa misma proporción, entonces determina su precio. Pero si hay una inflación mayor a la esperada, sí termina afectando la rentabilidad de esas inversiones. Entonces, lo que ocurre es que si la inflación es impredecible, las personas, perdón, las empresas y los inversores se lo piensan 2 veces
antes de realizar la inversión. Y si no hay inversión, finalmente no hay inversión suficiente que cubra la nueva demanda, finalmente eso hace que en una segunda ronda se produzca menos bienes, o sea, menos bienes de los necesarios y por tanto también se presiona al alza de los precios. Es todo como un ciclo. Y en materia regional, Marta, nosotros estamos teniendo actualmente una de las economías más previsibles, sobre todo tomando en cuenta los datos que estuvo analizando, y eso también vuelve atractivo al Paraguay para las inversiones. Puede haber otros países que están en mejores circunstancias que nosotros, pero actualmente esa es la situación. De hecho, es uno de los mejores crecimientos proyectados para la región. Un 3,8% de crecimiento creo que nos posiciona en segundo lugar solo por detrás de Argentina, obviamente excluyendo a Guyana, que tiene una cuestión particular. Cualquier país que descubra yacimiento de petróleo automáticamente crece de manera exponencial. Sí. Entonces, el nuestro es un crecimiento real en el sentido de que Argentina va a crecer un poquito más que Paraguay porque está teniendo el efecto rebote. Cayó el año pasado, este año rebota. Sí es un buen crecimiento y sí hace que con una buena promoción los inversores nos evalúen como un país que podría, donde podrían implantar sus inversiones. Habría que potenciarlo más para poder generar una mayor riqueza y que todos sintamos cada vez más el efecto de ese crecimiento, ¿verdad? Y seamos un país cada vez más desarrollado, que es lo que buscamos. Hay una diferencia entre podemos crecer y no todos tenemos las mismas oportunidades ni la misma calidad de vida, pero si logramos que ese crecimiento se traduzca en desarrollo, que incluye otras cuestiones más de calidad como salud, educación, el bienestar en general, sí seremos el país que todos anhelamos. Y ser que a los inversores les puede interesar aún más, ¿verdad? Porque un país desarrollado tiene mano de obra calificada, tiene instituciones que reaccionan de manera rápida para agilizar sus inversiones, etcétera, ¿verdad? Y ahí volvemos a algo que ya conversamos en otras ocasiones, que tiene que ver con ampliar esa matriz productiva que puede ayudar y mucho a Paraguay. Así es, estamos avanzando, indiscutiblemente estamos avanzando. Tenemos que meterle un poco más de leña probablemente a ese motor de la diversificación, a modo de que podamos tener una economía más resiliente y aún más estable de la que ya es, ¿verdad? Ahora es estable, pero al final, en cuanto al promedio, pero al final si se nos viene una sequía todavía estamos muy expuestos, o si bajan mucho los precios de los commodities también estamos expuestos. Sí. Entonces, avanzar hacia esa diversificación es fundamental. Y ser previsibles no fue de un día para otro, se construyó en los últimos años, incluso podemos hablar décadas, si así se quiere, pero sostener esa previsibilidad es lo importante. ¿Eso se está haciendo bien en materia económica, Marta, en Paraguay? Tratar de sostener esa previsibilidad, sobre todo en materia cambiaria, en materia inflacionaria, en medidas económicas apropiadas? Las medidas, y los últimos años nos demuestran eso, las medidas han sido adecuadas para hacernos previsibles. Capaz que alguna tuvo que haber entrado un poco antes, otra después. La temporalidad capaz que pudiera ajustarse a modo de garantizar mejores resultados. Y eso ha hecho que Paraguay sea un país previsible ya desde hace décadas, obviamente exceptuando los años de crisis. Sí. Llevamos muchos años con una inflación por debajo de los 2 dígitos, o sea, por debajo del 10%, alrededor de la meta por lo general, salvo excepciones. Tenemos un crecimiento
que supera el crecimiento poblacional. Sin embargo, todavía la calidad de ese crecimiento es la que Sí, debemos cuestionarnos y seguir avanzando en seguir mejorando eso. Entonces, hacerlo más, aún más sostenible es nuestro desafío, en el sentido de menos dependiente de sectores que puedan, que estén expuestos a los factores externos que ya señalamos. ujú, Entonces, Paraguay tiene una buena macroeconomía, tiene sólidos fundamentos macroeconómicos, puede y debe todavía seguir avanzando hacia una sostenibilidad en el tiempo. Eh, ¿A qué voy? Un simple ejemplo, la agricultura es y va a seguir siendo un sector fundamental para el país, sí, pero el área de cultivo ya no puede extenderse mucho. ujú, Entonces, para seguir sosteniendo este ritmo de crecimiento, es más, para mejorar este ritmo de crecimiento necesitamos ir encontrando otros sectores. Reitero, ya lo estamos haciendo. Tenemos que avanzar hacia ahí, ampliar buscar eso. más sectores que nos puedan sostener, que puedan crecer. Ujú. Entre ellos los servicios especializados, el forestal, los químicos farmacéuticos, pero todos ellos requieren de condiciones para los negocios y condiciones del capital humano. Y eso es lo que hacia ahí tenemos que avanzar. Claro. Podríamos decir, Marta, que estamos en materia económica bien parados para cualquier tempestad que se pueda desatar, sobre todo tomando en cuenta las medidas de una de las economías más grandes del mundo como Estados Unidos. Es una pregunta desafiante, al tener nuestra economía dependiendo de factores que no podemos controlar, ¿verdad? En Ujú. parte importante de factores que no podemos controlar. Sí. Podemos decir que no vamos a caer como nuestros vecinos. Mm. Podemos decir que así como nos fue en el 2020, cuando creo que terminamos en empate técnico, Paraguay está en condiciones de no caer al 10 o 15%. Eh, Creo que hacia ahí avanzó muchísimo Paraguay y logró consolidar su economía. eh, pero decir que no estamos muy expuestos es mucho desafío, en el sentido que sí dependemos todavía de otros factores que no podemos controlar. Marta, muchísimas gracias por el tiempo. Un gusto conversar con usted. Igualmente, Omar, gracias a ustedes. La economista Marta Coronel en comunicación con nosotros, analizando últimos datos de inflación y también haciendo un análisis de estos números, cómo afecta en distintos sentidos a toda la economía.